Hola a todos y a todas, bienvenidos, soy Candy Arts. Hoy quería hacer un vídeo especial. Durante estos últimos meses, como has ido viendo por mis redes, tanto si me sigues desde Instagram como si me sigues desde TikTok o desde YouTube, pues he llenado varios cuadernos. Cuadernos de journaling, planificación, art journal, travel journal, etcétera. Cada uno de estos cuadernos recoge una etapa distinta, una forma de mirar muy diferente y de crear también diferente. Hoy quería enseñarte qué hay detrás de todos estos cuadernos. Así que si te interesa, quédate por aquí que lo vemos. Hay cuadernos que nacieron en casa, como pueden ser los cuadernos de planificación que utilizo para el día a día, tanto para mi trabajo como también a nivel personal. Pero hay otros cuadernos que viajaron conmigo, como son los Travel Journal, los Art Journal, que me los he ido llevando estos últimos meses cuando he tenido alguna escapada o algún viaje. Pero hay otros cuadernos que me han acompañado en esos momentos de mi vida más tranquilos, como puede ser mi journal o diario personal. En estos cuadernos hay páginas que fluyen, que van súper bien, pero hay otras páginas que me han costado a lo mejor un poquito más. Hay algunas pruebas por el camino, sobre todo en los cuadernos de Art Journal. No os vayáis a creer que todo fluye tan bien, pero bueno, en general no puedo quejarme de estos últimos meses utilizando los cuadernos de Traveler's Notebook. Para mí han sido un gran descubrimiento. Bueno, yo comencé haciendo bullet journal y journaling en el año 2022. Ya son 4 años creando. Y con el tiempo he aprendido a disfrutar también de lo imperfecto, porque todo forma parte de este proceso creativo que tanto nos gusta. Crear en cuadernos se ha convertido para mí una forma realmente de parar, de observar y de expresarme, sobre todo. Para mí es como una especie de terapia y sé que para muchos de vosotros que me veis también lo es, porque me lo decís muchos. No importa tanto si hacéis journaling o hacéis art journal o travel journal. Lo importante es que disfrutáis de ese proceso creativo tan bonito. Y eso es lo importante, disfrutar del proceso, el tiempo que te regalas a ti mismo y la libertad de crear sin expectativas, sin reglas. Después de llenar tantos cuadernos, muchas de vosotras me habéis preguntado cómo empiezo una página, cómo pienso en una composición o cómo encuentro ideas cuando yo me bloqueo. Y frente a estas preguntas sentí que tenía sentido crear un espacio donde poder compartir todo esto con todos vosotros de una manera cercana y real. Es por este motivo por el que he abierto mi Patreon. Un espacio que va a funcionar como si fuera una escuela de journal creativo. Una escuela en la que aprendamos a hacer el journaling, a hacer también cuadernos de art journal o urban sketching, y aparte saber cómo hacer estos travel journal que habéis ido viendo en las redes y que me habéis dicho que os gustan tanto. En este espacio va a ser principalmente un lugar para aprender desde el proceso, sin prisas y sin reglas. Dentro de Patreon voy a compartir distintos tipos de contenido. Por ejemplo, habrá demos, demostraciones para que podáis ir viendo el trabajo en tiempo real.
Demos, por ejemplo, de la planificación diaria, demos también de una página de Art Journal, de cómo se planifica ese dibujo que queremos plasmar, demos también, por ejemplo, de unas páginas de Travel Journal para que veáis cómo hago para componerlas. También habrá tutoriales, tanto sobre técnicas como composición y recursos para vuestros cuadernos. Ahora mismo en Patreon ya hay un tutorial paso a paso para hacer vuestros propios cuadernos de cuero, así que si tenéis interés en hacer este tipo de cuadernos hechos a mano y que son artesanos, pues ahora mismo ya en Patreon ya tenéis el tutorial paso a paso para poder hacer vuestros propios cuadernos viajeros. También encontraréis posts sobre inspiración para cuando no sabemos por dónde empezar o necesitamos desbloquearnos con información sobre libros, también sobre películas, páginas, canales, ideas, entre otras cosas. Habrá una sección llamada A Moonlight Find, que será un pequeño espacio donde iré colgando posts sobre pequeños descubrimientos que vaya haciendo cada mes, ya sean sobre materiales, técnicas artísticas o también sobre artistas, páginas web que sean idóneas para nuestro proceso creativo. Luego habrá un espacio para los retos creativos que estarán pensados para que podamos experimentar y salir un poquito de la rutina. Sobre todo poner en marcha aquellas ideas que podamos ver, por ejemplo, en redes sociales y que parece que son tan difíciles. Bueno, pues haremos retos para ver que no son tan difíciles de llevarlas a cabo. En Patreon también, además del contenido, hay un espacio que va a ser una comunidad. Es decir, el espacio va a contar con una comunidad, un lugar donde podamos conocer a otras personas con los mismos intereses y donde poder compartir pues tanto tus cuadernos, tus procesos o tus proyectos de journaling con todas esas personas. Y este espacio va a ser seguro, va a ser tranquilo, va a ser un espacio principalmente para inspirarnos unas a otras y poder crear juntas. Este Patreon es para personas que disfrutan realmente creando sus cuadernos, ya sean de journaling o art journal, como hemos visto, travel journal. Así que no importa realmente el nivel, solo las ganas de crear y de compartir. Así que si sientes que este tipo de creación conecta contigo, si ves que te gusta todo lo que he ido colgando en las redes sociales durante todos estos meses, estos años, pues me encantaría que formases parte de esta comunidad. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme y por dar valor a este proceso creativo que he llevado durante todo este tiempo. Así que nos seguimos leyendo en las redes, nos seguimos viendo también en las redes y dibujando y viajando a través de los cuadernos. Así que nos veremos en próximos vídeos, así que hasta la próxima y nos vemos. ¡Chao!